porque parece que creemos la Biblia, la creemos toda, pero no la entendemos. Y como no la entendemos, pues no sabemos lo que quiere decir. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Quién es Dios? También no podemos saber quién es, pero no lo podemos ver y no lo podemos controlar. ¿Por qué es Dios que nos controla? Pero para mí es un orgullo saludarles en esta tarde y ver que hay bastante gente que con falta de entendimiento se puede perder. Pero si tenemos entendimiento de lo que nos dice la palabra, entonces no podemos cuando lea la palabra intentaré cogerlo. Estoy acatarrado y bueno, no me suena bien la voz, pero espero hablar fuerte para que ustedes me entiendan. Lo ponemos en pie, por favor. Daniel 9:20. ¿Tiene ya? Amén. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y rogaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando y orando cuando el varón Gabriel, quien había visto la visión, al principio volando, vino a mí y como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer justicia y sellar la visión, la profecía y de ungir al santo de los santos. Sabe, pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustiosos. Y después de las 70 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, bendito sea, y el santuario, a su fin inundará hasta el fin de la guerra de las devastaciones. Siguen en Daniel 12, en el verso 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuándo serán estas cosas, el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, después de estas palabras que están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados los impíos, procederán impíamente. Bien, yo creo que hasta ahí es la palabra. Para que puedan entender, ahora intentaré explicarla con palabras que no son mías, que son necesarias para todos. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú has puesto a la disposición, Señor, de darles un mensaje a tu pueblo. Ignoramos muchas cosas espirituales, Padre, pero tú se las has revelado
a un siervo, a un profeta. Y Señor, teniendo entendimiento de que tú haces todas las cosas en misterios y que nadie puede entender la Escritura totalmente porque está sellada, Señor bendito, ábrenos el entendimiento en esta tarde para que pueda ser predicada. Yo sé que tengo poco tiempo, pero vamos a intentar hablar de estas cosas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Quiero mostrarles otra escritura para que esto quede bien escriturado. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube y con arco iris sobre su cabeza. Esa es el Señor Jesús. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en la mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo aclamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Cómo lo podemos saber si no fueron escritas? Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que él creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza la trompeta, los misterios de Dios serán consumados, como él lo anunció a sus hijos. Bien, leída la palabra, orado, estamos en la mano del Señor, espero que Él me guíe para hablarles lo que ocurrió. Bendito sea el Señor. Ustedes saben que, como hemos leído antes, determinó que 70 semanas ocurriría que vendría el Mesías, pero en la semana 70 sería quitado el Mesías. ¿Por qué? Porque vino Jesús y no lo recibieron. Y sería cortado el Mesías. Y si el pueblo de Israel había pasado ya 400 años, los primeros 200 años, vino Noé a inundar la tierra y fue por agua. Amén. Los segundos 2000 años vino Jesús como el Mesías de ellos, del pueblo de Israel, y no lo conocieron, lo entregaron y lo mataron. Eso hacía la semana 70 exactamente, porque él comenzó a predicar cuando él tenía 30 años. Y digamos, no se identificó con la gente, porque no vino como la gente lo esperaba, sino que vino hablando tan poderosamente la palabra que se identificaran que no era la ley que ellos estaban guardando, porque por la ley de Dios no se podía salvar nadie. Pero fue la gracia que pasó de los judíos a los gentiles. Y allá comenzó el tiempo de los gentiles. En el año 33 fue media semana de las 70.
¿Entiende lo que le digo? Tenían 7 años para él introducir al Mesías, pero como lo cortaron a la mitad de la semana, pues él cortó el tiempo para los judíos. Y allá los judíos derramaron su sangre y dijeron: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bendito sea el Señor. Pero ¿saben una cosa? A partir de ahí el reloj se paró, se detuvo el tiempo para los judíos y comenzó un tiempo para los gentiles, y desde ese tiempo han pasado 2000 años. Bendito sea el Señor. Pero Dios nos envió 7 profetas evangélicos, comenzando desde Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Elías, Lutero, Elías y últimamente William Marion Branham, llamado así como un hombre natural de los Estados Unidos. Pero él tenía en sí mismo el espíritu y virtud de Elías, porque Dios nos envió el profeta Elías para el tiempo del fin. ¿En qué condición estamos viviendo nosotros o estamos creyendo? ¿Saben? Aquí en Daniel dice que Daniel le dio una visión de todas las cosas que iban a acontecer, pero no pudo escribirlas. Y ahí estábamos ciegos porque no entendíamos. Vemos la palabra, creemos la palabra, pero no sabemos qué quiere decir, porque está escrita en misterios, y los misterios de Dios solo los sabe Dios. Pero Él, antes de darlos a conocer, tiene que tomar un profeta, ungirlo, para que nos lo explique. ¿Lo entienden lo que les digo? Pues estamos en ese tiempo. El otro día nuestro hermano Tony también intentó hablarnos de cosas que hizo un hombre. Pero yo digo de cosas que hizo Dios en todo el tiempo. Nos dio 7 tiempos para que nosotros reconociéramos quién fue nuestra familia, nuestros ancestros. En el tiempo de Pablo duró 325 años. Y en ese tiempo la gente que era de Pablo siguió el conocimiento de Pablo y estuvo santificado durante ese tiempo. Pero después, cuando se fue Pablo, vino Irineo a los 300 años. Hasta los años. ¿Entienden lo que les digo? Es un tiempo, digamos, que hay que llevar en cuenta. 325, 600, otro tiempo de 1750 años. Y por fin tenemos un tiempo de 100 años donde vino este hombre con la mano derecha levantada y jurando por sí mismo que él creó el cielo y la tierra y todas las cosas que en él fueron habitadas. Y cuando él habló, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué significa eso? Solamente lo pudo saber un profeta. Los leones rugieron, y un trueno es, digamos, una voz que aclama de parte del Señor. Pero si el Señor no la dirige, no hay trueno. Amén. Y ese trueno, ¿qué hace? Que nos revela las cosas, los misterios que están ocultos en la palabra. Les estoy dando esto a entender porque ustedes son hijos de aquellos mártires que murieron por la fe de Cristo. Y ahora estamos en un dilema, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos con ello? Bendito sea el Señor. A nosotros nos toca llevar el tema de la palabra
y la revelación de las Escrituras, para que la gente que oiga crea, y el que no cree será desarraigado y cortado del pueblo. Moisés dijo: un profeta como yo os levantará el Señor, y ocurrirá que aquel que no escuche a ese profeta será quitado y desarraigado del pueblo. ¿Y quién era ese profeta? Era Jesús, en parte sí, pero lo rechazaron. Pero otro profeta tenía que venir. Señor, ¿no es necesario que Elías venga primero? En verdad, Elías vendrá primero. Pero también nos digo que Elías ya vino y hicieron lo que quisieron con él. Señor, creíamos que eras uno de los profetas. Dice, el profeta que había de venir. Él dijo que el más pequeño en el reino de Dios, mayor que él es. Bendito sea el Señor. No que el profeta sería mayor que él, sino el Espíritu que había en él, que era Jesucristo, el Señor, el que haría tantos miles de visiones cumplidas, con las visiones que nos habló ayer nuestro hermano Tony. Quiero que entiendan que pertenecemos a un pueblo para el rato, y no hay rato sin el mensaje. Si no entendemos y conocemos el mensaje, así que ahora nos toca coger el mensaje y leerlo el mensaje hasta que nos enteremos de qué va. Él nos predicó las 7 semanas. Él nos predicó los 7 sellos. Él nos predicó el Apocalipsis entero. Gloria a Dios. Y cuando él hubo terminado de predicar, porque era Juan el que vio la visión y oyó aquella voz. Pero él le iba a escribir, pero Dios le dijo: no lo escribas, séllalo. Porque en la voz del 7º ángel, cuando él abra la boca, cuando él predique esta cosa, entonces será entendido por el pueblo. Pero solamente aquellos que entenderán partirán al rato. ¿Y qué pasa con la otra gente que cree? Tendrá su turno, su tiempo. Seguramente que por muerte tendrán que morir. Porque ustedes se den cuenta que todos los cristianos que a partir del momento de Pablo, todos tuvieron que morir, y de mala muerte. Pablo mismo le cortaron la cabeza, a Esteban lo apedrearon, pero esos eran gentiles como nosotros. Bendito sea el Señor. Siendo que los judíos se había parado el tiempo para ellos, ya no cuenta ese tiempo, nos dio 200 años para nosotros. Allá en el 1906 nació un hombre, un pequeñito hombre, que a la edad de 3 años ya veía visiones, y él tenía mucho temor porque no sabía entender qué era aquello. Pero Dios lo estaba guardando hasta que fuera mayor. Lo libró de fumar, de beber, de contaminarse con nada de este mundo, y era un niño sufrido. Él quería participar con los demás niños y el ángel de Dios no lo dejaba. Bendito sea el Señor. Cuando tuvo mayor edad, una de las primeras predicaciones que él tuvo como pastor fue en el río Ohio. Estaba bautizando a unas 17 personas, cuando de repente apareció una aureola de luz en el cielo y se posó sobre su cabeza. Una voz del cielo, como cuando Cristo vino la paloma y se posó sobre él, y se posó sobre él y se mantuvo en él. Aquella luz le dijo: este es mi Hijo amado. Y si Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida, tu mensaje precursará mi segunda venida.
Estamos en la venida del Señor, ya nos falta poco, ya vemos la tele, vemos las noticias, vemos todo lo que está aconteciendo. ¿Para qué? Porque Dios tiene que cumplir su profecía. Y solamente se irán aquellos que han leído el mensaje y se han preparado. La esposa se ha ataviado. No viene a por la iglesia, viene a por la esposa. La esposa sale de todas las iglesias. Todas las iglesias que hay en el mundo, unos salen testigos de Jehová, otros bautistas, presbiterianos, metodistas, de todas las clases, y van saliendo porque no comen palabra. Ellos tienen revelación, digamos, leen la palabra sin revelación. Algunos piensan y dicen que esto quiere decir esto, pero no, quiere decir lo que dice, porque la palabra de Dios es una profecía que se tiene que cumplir en cada momento. Y ahora habla de nosotros. ¿Nosotros qué pensamos? No es que el hermano Tony ayer no explicó y no entendimos nada. Bendito sea el Señor. Pues quiero que sepan que fue el Elías el que fue ungido por el Señor y el que toda la palabra que salía de la boca, toda la revelación. ¿Por qué sabemos que hay 7 edades? ¿Por qué sabemos que había 7 sellos? ¿Y cuándo se cumplieron? ¿En qué fecha? Bendito sea el Señor. Todo eso está en el mensaje del hermano Bradley. Quiero que entiendan eso y que sepan ustedes que la vida les viene del mensaje, y si no tienen la vida no se irán en el rapto. Entonces, yo llevo 40 años ya conociendo el mensaje, y que lo diga el hermano. Cada vez que entro en el mensaje y oigo al profeta una de los mensajes, cada vez voy más profundo todavía. Porque no es lo que dice por encima, es lo que dice el misterio por abajo. Pero Dios vindicó a su siervo cada vez que él profetizaba. Ustedes saben que si hay uno que es predicador o profeta, que es lo que predica o lo que cree o lo que va a acontecer. Pero si no se cumple, sáquenlo al pueblo y apedréenlo. Bendito sea el Señor. Pero si va uno en mi nombre y dice algo de acontecer y acontece, no le temáis a él. Yo soy en su boca. Bendito sea el Señor. Porque Dios siempre vindica a sus siervos y les da gracia. Te podía contar de la vida de ese hermano que lo utilizó Dios. Él tuvo en el 1900 su nacimiento y murió en el 56 en un accidente de mar. En su muerte él iba de noche de un pueblo a otro, que andaba muchos kilómetros con su coche, y aquel día se pasó su vida de un coche al otro, porque iban 2 o 3 coches en caravana. De repente él ve por la noche un faro encendido. Se creía que era una moto. Entonces el faro ese estaba fundido y solo se le veía el de la izquierda. Pero el de la izquierda venía bastante cerca. Total que tuvo un encontronazo con el coche. Bendito sea el Señor. Y allá fue su muerte. Y dijo, él cuando se accidentó, él quedó sacado por los cristales del coche fuera, con sus manos abrazadas al volante, rotas, y no podía soltarse. Y su mujer se había matado, la que iba con su compañera. Y cuando vino su hijo, ya verán lo que aconteció para que se cumpla exactamente la escritura. Se encontró, papá, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, hijo, estoy bien. Dice, ¿y mamá cómo está? Mamá está muerta, está mal. Dice, pon su mano sobre mi mano. Oró por ella y su mujer se recupera.
pero él fue ingresado y llevado a un hospital. Había 27 personas en ese hospital, dadas de muerte, de desahucio. Y estuvo 3 días muerto allí, digamos, en 3 días. Y todos los hermanos iban a ver lo que le pasaba, a estar con él, creyendo y orando por él para que él se salvara. Y entró su hijo y dice: papá, ora por ti. Dice: no, hijo, no, hijo. Oró por su mujer, se levantó. Pero él no quiso orar por él. Estaban todos sus huesos torcidos. ¿De qué manera? Porque fue un accidente grande. Total, que a los 3 días, los 27 que estaban desahuciados para morir, todos ellos se recuperaron y se fueron a sus casas. Pero cuando él murió, allí había 11 testigos, exactamente como los 12 apóstoles cuando murió Jesús. Precisamente en el coche que lo atropelló a él, que se chocaron, era un ladrón, eran unos malvados que habían robado un coche y se fueron a la ciudad. Tuvieron el controlado con el hermano Branham. Él dijo: ¿se recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo murió en la cruz y a su lado había 2 malvados, que uno vivió y el otro se mató, murió? Pues exactamente lo mismo le ocurrió al profeta en el siglo XX. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aquellos 11 que quedaron vivos, fíjense, le compraron una caja, y cuando por la mañana fue un testigo a verlo como estaba, dice: el médico se quedó asombrado, porque le hicieron radiografías y eso. Dice: como vino, de qué manera vino, con todos esos rotos, y ahora exactamente no hay, puedo contar todos sus huesos, ni un hueso de su cuerpo fue roto. No fue casualidad, ¿verdad? Y lo vio y no tenía la misma apariencia, porque el hermano Branham era de 56 años, ya era viejo casi como yo. Pero cuando lo vieron ahí en la caja, dice que el esqueleto más perfecto como él, nadie lo tenía. Y eso que había sido Gerardo. Dios lo restauró, Dios vindicó. Pero en su ministerio se le conocen como 8 muertos que vinieron a vida por el testimonio de él y por la oración que él tuvo. Él trajo un don de sanidad, donde toda la gente que venía a él era sana. Porque él tenía 2 dones como le fueron dados a Moisés. El primero, que era la sanidad. Cuando él dijo: ¿qué llevas en la mano? Tengo un bastón, ¿cómo se llama? Una garrota. Tíralo al suelo. Tiró al suelo y se convirtió en una culebra, en una serpiente. ¿Se acuerdan? Pues ese mismo don se lo tenía él. Él tenía el don en la mano que cuando tocaba a una persona, él sabía qué enfermedad tenía o qué espíritu lo estaba molestando. Bendito sea el Señor. Pero él tenía también el don de la sanidad. Métete tu mano en el seno. Se metió la mano en el seno y la sacó leprosa. Uy, ¿qué es esto? Métela otra vez. La metió y la sacó limpia. El señor William Marion Branham, el espíritu de Elías, tenía tres atributos que le acompañaban. Él podía orar por los enfermos y saber qué enfermedad tenía, pero él tenía una cualidad que se volvía de espalda y decía: yo no sé qué quieres, ni qué tienes,
Yo solamente soy una persona como tú, pero si hay alguien que te conoce aquí y conoce tu corazón, ese es Dios. Y la gente se quedaba asombrada, ¿no? Así dice, aquella hermana de ella tiene un tumor en su seno. ¿Qué da? Vete creyendo, vete a casa, que se sana. Ese hombre tiene un no sé qué en el cerebro. ¿Cree en el Señor? ¿Crees que ha sido el Señor que me ha revelado esto? Pues vete corriendo a tu casa, que eres sano. Y así sucesivamente miles y miles y miles de enfermos eran sanados. Pero en el tiempo del fin, ahora nos toca vivir a nosotros. Él ya se ha ido. La continuación de la palabra somos nosotros, si hemos de irnos en el rapto. Si no nos preparamos para irnos en el rapto y no nos comemos el cordero con las hierbas amargas, ya verán lo que dice Apocalipsis. En el 10. Juró por el que vive por los siglos de los siglos y los siglos. Creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y en él, y lo que está en ella, y las cosas que están en ella. El tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el séptimo ángel era el profeta de Dios. Ven que es bíblico, que no hablamos solamente del mensaje, pero el mensaje dice la continuación, la revelación de estas cosas. ¿Qué significa esto? ¿Qué? En la voz del séptimo ángel, cuando él va a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a mis siervos los profetas. La voz que habló del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie, y sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma, cómelo, amarrará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Bendito sea el Señor. Entonces tomé el librito y la mano del ángel lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, a muchas naciones, lenguas y reyes. Este hermano estuvo orando por reyes. En sus dones de sanidad había como